Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Rivera Moya, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica eh, y me corresponde el tema del manejo del lactante febril a cargo del doctor Aguilar. Entonces, dentro del cronograma, vamos a tener que hay una introducción, definiciones importantes, la etiología de la fiebre, la fisiopatología, el diagnóstico, el abordaje que le vamos a dar, el tratamiento y algunas conclusiones. Entonces, en la introducción, pues la fiebre es un motivo de consulta muy frecuentes más en los lactantes. Dentro de las causas más frecuentes tenemos que está la infección viral, que en este caso la infección viral no requiere como tal un tratamiento específico, pero hay ocasiones donde la fiebre puede ser el único signo de una infección bacteriana. Eh, en cuanto al lactante, vamos a tener que el lactante se va a dividir pues, en dos. El lactante menor, que habla que es de los 28 días a los 6 meses, y el lactante mayor, que hace referencia de los 12 meses a los 24 meses. En cuanto a a las definiciones importantes, bueno, vamos a definir primero qué es fiebre. La fiebre es la temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, siendo el registro rectal el más adecuado. También podemos hablar de la presencia de fiebre mayor a 37,5 grados centígrados a nivel axilar. Cuando hacemos referencia a una fiebre sin focalidad, esta hace referencia a que en un paciente no se identifica un foco tras una adecuada anamnesis y una exploración física detallada. La infección bacteriana invasiva hace referencia al aislamiento de una bacteria patógena. Este aislamiento se va a dar en un líquido estéril. Cuando hablamos de líquido estéril, hacemos referencia a que se haya encontrado en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en pleura o en el líquido articular. Cuando hablamos de una bacteremia oculta, hace referencia a la identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente que presenta fiebre sin focalidad y posee una evaluación pediátrica normal. Y las infecciones del tracto urinario, van a ser las infecciones más recurrentes y es la infección bacteriana no invasiva. En este caso, vamos a identificar la bacteria en un urocultivo. Entonces, tenemos que la etiología de la fiebre, se va a dividir en fiebre aguda, en fiebre recurrente o periódica y en fiebre crónica. Entonces, cuando hacemos referencia a la fiebre aguda, es cuando es menor o igual a 14 días. Cuando hablamos de fiebre aguda, recurrente o periódica, son los episodios de fiebre alternados con periodos de temperaturas normales. Y cuando hablamos de fiebre crónica, hablamos que es mayor a 14 días, que también es conocida como fiebre de etiología desconocida. La etiología desconocida hace referencia en que en los cultivos iniciales no se llega a un diagnóstico como tal. Ahora tenemos las causas. Como ya lo dijimos en aguda o crónica, vamos a tener en la aguda causas infecciosas y no infecciosas. En cuanto a las infecciosas virales, hace referencia más que todo a nivel de infecciones respiratorias y digestivas. Y en las bacterianas también, entonces en las bacterianas podemos incluir una otitis media, una neumonía y la misma hito. En las no infecciosas podemos hablar de la enfermedad de Kawasaki, que haya un golpe de calor
o por insolación posterior a la vacunación y por ingesta de sustancias tóxicas. En cuanto a a las crónicas, podemos hablar de que están las infecciones generalizadas o localizadas y otro tipo de enfermedades. Entonces, en otro tipo de enfermedades podemos incluir enfermedades de tejido conectivo, el cáncer, una enfermedad específica como la es la enfermedad inflamatoria intestinal o una diabetes insípida por deshidratación. En este caso, en otras enfermedades se va a dar la fiebre más que todo porque hay una activación constante o persistente, pues, del sistema inmune en donde va a producir citoquinas que nos van a liberar mediadores inflamatorios como la interleuquina 1, la interleuquina 6, los cuales van a actuar en el centro termorregulador y van a producir esa alteración y nos lleva a la fiebre, que más adelante voy a explicar en la fisiopatología. En cuanto a las infecciones bacterianas, en lactante febril vamos a tener que tenemos una infección, las infecciones del tracto urinario, la sepsis, meningitis, neumonía, las infecciones osteoarticulares y de tejidos blandos, las gastroenteritis agudas en los menores de 2 años y la bacteremia oculta que ya la definimos un poco. Entonces, entre las más comunes hablamos que está la ITU. Se va a pensar de una ITU cuando hay una fiebre sin focalidad y hay un mayor riesgo en las niñas, a excepción de en los primeros 3 meses, que va a ser más que todo en predominio de los niños cuando no están circuncidados. En este caso, un diagnóstico tardío va a aumentar el riesgo a corto o a largo plazo de un daño a nivel renal. En cuanto a la sepsis, en la sepsis vamos a pensar o a orientarnos si hay presencia de petequias. En la meningitis, su etiología más que todo va a ser viral y en la neumonía, a pesar de que es rara en los lactantes con fiebre sin foco aparente, se puede pensar o hay una excepción como tal si hay leucocitos mayor a 20.000. En cuanto a los patógenos, ya dijimos que los patógenos van a ser tanto bacteriales como virales. Entonces, en E. coli vamos a pensar más que todo porque si dijimos que la fiebre sin foco aparente va a ser más que todo relacionado a la ITU, es uno de los principales causantes de la infección del tracto urinario. El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis podemos pensarlos cuando hablamos de que hay sospecha de una neumonía, de una bacteremia o de una meningitis. Staphylococcus aureus lo vamos a relacionar más que todo a los pacientes que tienen infecciones relacionadas a la piel o a tejidos blandos y Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza. Vamos a relacionarlos a infecciones de vías respiratorias. Salmonella y Shigella vamos a tenerlos relacionados a las enteritis. En cuanto a los virus, entre los más comunes tenemos el virus respiratorio sincitial, el cual nos puede producir una bronquiolitis que en los lactantes es bastante frecuente. El virus de herpes humano tipo 6, en este caso, este se va a relacionar a la rubiola de la lactancia. Y además tenemos otros virus que también se pueden relacionar y pueden dar fiebre, que serían los adenovirus, los rinovirus, la influenza y los enterovirus. Ok, en cuanto a la fisiopatología, entonces la fisiopatología de la fiebre va a ser más que todo porque va a haber un estímulo a nivel de los pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos, ¿qué serían? Sería ese virus o esa bacteria que al entrar al organismo lo que va a hacer es que van a liberar componentes que actúan en las células inflamatorias.
Estas células, esa activación de las células inflamatorias nos va a producir una respuesta inmunitaria que lleva a la liberación de citoquinas. Entonces, los macrófagos, los monocitos, activan las interleuquinas. En este caso, las interleuquinas pirógenas van a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que estos estimulan los mediadores proinflamatorios. Esta estimulación llega al hipotálamo, en donde las citoquinas llegan y estimulan la producción de las prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que producen es que se reajuste el punto de regulación de la temperatura en el hipotálamo. Entonces, esto lo que va a hacer es que se aumente el nivel a la temperatura más alta. Entonces, el cuerpo aumenta la temperatura a través de mecanismos como los temblores y el aumento del metabolismo. Esto se va a dar por medio de vasoconstricción periférica. Entonces, esto es lo que nos va a producir esos escalofríos y ese aumento del metabolismo, generando aún más calor, y alcanzando la nueva temperatura objetivo. Entonces, esto es lo que resulta en la fiebre, la cual actúa como un mecanismo de defensa. Para la resolución de esto, eh, se daría una vez los pirógenos sean eliminados, porque entonces al ser eliminados, lo que va a hacer es que disminuya las prostaglandinas, el punto de ajuste vuelva a su normalidad y permite que se dé la vasodilatación y la sudoración, que eso hace que disminuya el calor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, eh, vamos a hablar de que se debe hacer una anamnesis, un examen físico, exámenes complementarios. Y en cuanto a la anamnesis, debemos tomar en cuenta la edad del paciente. Entonces, catalogar al lactante, como dijimos, si es un lactante menor o si es un lactante mayor, porque esto nos puede orientar hacia cuál patología es más frecuente y también por el factor de riesgo de la edad. También es importante los factores perinatales. Si el paciente fue prematuro, si estuvo expuesto a una infección previa, si hubo complicaciones al nacer. No se debe dejar de lado los antecedentes patológicos personales, los no patológicos y los antecedentes heredofamiliares. En cuanto al examen físico, pues en el examen físico lo que se busca es buscar el foco que está produciéndonos la fiebre. Entonces también tenemos signos de alerta en donde hay que evaluar si el paciente está irritable, si hay letargo, si hay dificultad para la alimentación, si hay taquipnea, si hay apnea o si hay petequias. Entonces, también en el examen físico es importante valorar el ABC. Entonces, en la A tenemos la vía aérea, en la cual debemos evaluar si está permeable, si puede verse comprometida, si existe una disminución del nivel de conciencia. En este caso, se puede administrar oxígeno y se debe monitorear la saturación de oxígeno. En cuanto a la ventilación, puede existir algún tipo de taquipnea sin esfuerzo, y si hay algún tipo de dificultad respiratoria. En este caso, si está presente, lo que vamos a sospechar es que hay un foco respiratorio, y se debe también monitorizar la frecuencia respiratoria. En cuanto a la circulación, es importante la presencia de taquicardia, perdón, si hay hipotensión, que nos indica que es un signo tardío de la sepsis en la infancia, y si hay algún tipo de shock. En este caso, se puede canalizar la vía periférica, lo ideal es que sean dos. El estado neurológico, si hay si hay alguna posible alteración del nivel de la conciencia,
en donde también es un signo de alerta y determinar la glicemia capilar. Si hay, valorar la característica de las pupilas y el estado de alerta. Y en cuanto a la exploración, buscar lesiones petequiales o purpúricas y en este caso, pues la toma de temperatura que nos indicaría la fiebre. Las petequias, como dijimos, es importante porque lo podríamos asociar este, a sepsis. En cuanto a los exámenes complementarios, pues tenemos que se debe realizar un análisis de orina, ya que el AITU es de las más frecuentes. Se debe hacer por medio de cateterización vesical o aspiración suprapúbica para evitar contaminantes. El hemograma también es importante, los marcadores inflamatorios, que sería la procalcitonina, que es uno de los más específicos. Este va a aumentar rápidamente en infecciones bacterianas invasivas. La PCR, que también es un marcador, que en este caso sería más general de inflamación, entonces es menos específico. El recuento, el recuento absoluto de los neutrófilos, que esté aumentado, sugiere que hay una inflamación significativa. El hemocultivo, y en casos de sospecha de meningitis, podemos hacer una punción lumbar o también dependiendo del cuadro clínico del paciente. En cuanto al abordaje, cuando nos llega un lactante con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, con un buen estado general y sin una fuente evidente, debemos de hacer una evaluación inicial. Entonces, después de la historia clínica y el examen físico, continuamos con estos exámenes. Entonces, empezamos con el análisis de orina por la sospecha de hito. Luego los marcadores inflamatorios, que si estos están muy elevados, podemos pasar a realizar un hemocultivo y no dejar de lado el hemograma. Entonces, si los marcadores inflamatorios no están elevados, están normales, le podemos dar un manejo conservador. Este manejo conservador es que haya observación a nivel domiciliario, pero siempre valorando que el padre o los encargados eh, pueden cumplir con esa responsabilidad de poder estar valorando al niño, que si hay algún cambio, si hay signos de alerta, puedan volver a consultar. Y también se le va a dar seguimiento de 12 a 24 horas posteriores. En el caso de que el análisis de orina esté positivo, se observa y se le da seguimiento cercano porque ese ya sería el diagnóstico definitivo. En este caso, si ya no hay un análisis de orina positivo, se puede pensar en hacer la punción lumbar, que si el líquido cefalorraquídeo sale positivo, se va a dar antibióticos parenterales y se va a observar en el hospital. Y si el líquido cefalorraquídeo sale negativo o no es interpretable, se puede valorar según la clínica del paciente y lo que ya hemos valorado anteriormente, si se da antibiótico oral o parenteral y si la observación sería desde la casa o en el hospital. En caso de que el antibiótico sea parenteral, se tiene que hospitalizar. Entonces, según todos estos exámenes, ya llegaríamos a un diagnóstico definitivo. En el caso de que haya una infección localizada, bueno, ya tenemos la fuente localizada, entonces se va a completar el antibiótico y se va a dar la alta tras el tratamiento. Y en el caso de que no haya infección como tal, o evidente, se va a suspender el tratamiento si se utilizó algún tipo de antibiótico empírico y se va a dar seguimiento clínico. Entonces, de acuerdo a todo esto, se va a dar una estadificación del riesgo, en donde vamos a clasificar a los lactantes en bajo riesgo o en alto riesgo. Entonces, vamos a decir que un lactante tiene bajo riesgo
Cuando tiene un buen estado general, los biomarcadores van a estar normales, entonces la procalcitonina va a estar menor a 0,5, la PCR menor a 20 y el recuento absoluto, perdón, de neutrófilos va a estar menor a 4.000. El análisis de orina va a estar negativo para una infección y hay ausencia de signos clínicos de alerta, como lo dijimos que era el letargo eh, los que mencioné anteriormente. En cuanto a los criterios de alto riesgo, vamos a tener que si hay alteraciones en los biomarcadores inflamatorios, si hay un resultado positivo en el análisis de orina y si hay un análisis de orina negativo, para una infección, pero el aspecto clínico del paciente va a ser con estos signos de alerta, que sería la irritabilidad, el letargo, que hayan convulsiones y dificultad para respirar. También, aunque sería más que todo en la parte de neonatos, es importante que si la edad del paciente es menor a 21 días y no hay alguna otra anomalía en el paciente, igual se debe considerar como un paciente con criterios de alto riesgo. En cuanto al tratamiento, entonces ya ese paciente fue catalogado como bajo o alto riesgo. Eh, debemos iniciar con el uso de los antipiréticos, que como bien sabemos no va a llevar a tratar la causa de la fiebre, pero sí nos va a disminuir la sintomatología como tal. Entonces podemos utilizar el acetaminofén, que en el caso de los niños sería de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis y se puede utilizar de 4 a 6 cada 4 o 6 horas, y el ibuprofeno, que desde 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, que va a ser de 6 a 8 horas. Luego está la controversia de que si se debe enfriar o no al paciente. Pues realmente no, eh, puede que no sea necesario. En este caso, lo mejor sería como, pues si los padres lo prefieren y el manejo sería en la casa, pues se puede valorar el uso de paños húmedos sin que sea temperaturas muy bajas, porque cuando son las temperaturas, más bien, no sé, si le ponen hielo incluso como antes decía, que se metían en tinas de hielo, esto más bien podría aumentar el riesgo para que se dé un shock por el cambio de temperatura tan brusco. Entonces, en cuanto al lactante de bajo riesgo, vamos a tener que el manejo puede ser ambulatorio. Se debe dar un seguimiento estrecho y se debe entonces revalorar a las 12 o 24 horas posterior. Puede no ser necesario el uso de antibióticos, si se mandó algún tipo de cultivo y se está pendiente. En cuanto a los lactantes de alto riesgo, entonces en este caso la hospitalización debe ser inmediata y debemos de administrar antibióticos empíricos parenterales. Entonces, la terapia empírica, como ya dijimos, va a ser parenteral. Se va a recomendar que si no hay un foco evidente, se puede utilizar ceftriaxona o cefotaxima. También vamos a utilizar esta misma si hay leucocitosis mayor a 15.000 o si la PCR está elevada. Podemos utilizar esta misma terapia si se sospecha de ITU y luego se puede ajustar según el urocultivo y también se pueden hacer pruebas de sensibilidad al antibiótico. Podemos asociar la vancomicina si hay alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistentes o de Streptoneumoniae resistente a las cefalosporinas. También se puede asociar la clindamicina si hay una sospecha clínico-epidemiológica de algún tipo de shock tóxico estreptocócico.
Y cuando la neumonía es muy severa, entonces se va a utilizar ampicilina intravenosa si el neumococo es sensible o ceftriaxona o cefotaxima si no está vacunado o hay resistencia. En cuanto a los criterios para suspender los antibióticos empíricos, debemos valorar los cultivos bacterianos, que estos deben estar negativos 24 o 48 horas posterior. Eh, si los marcadores inflamatorios se llegan a normalizar, también se puede suspender. Y en el lactante que presenta un buen estado general y una evolución favorable. Entonces, la duración del tratamiento va a depender de la causa que nos esté produciendo la fiebre. Entonces, si tenemos una ictus febril y utilizamos algún tipo de antibiótico parenteral, este se va a utilizar por 48 horas y luego se va a cambiar a vía oral por 7 a 14 días. En cuanto a la meningitis bacteriana, se va a dar por 14 días y si es por Neisseria meningitidis y de 21 días o más si es por Streptococcus pneumoniae o Listeria monocytogenes. En cuanto a la bacteremia oculta, se debe continuar hasta que los cultivos sean negativos posterior a 24 o 48 horas. Entonces, la alerta de hospitalización, si el niño se maneja en casa y ocurre alguno de estos signos, ya dijimos que se debe consultar nuevamente y se debe de pensar en hospitalizar al paciente. O bien, si desde el primer momento de la consulta presenta esto, entonces el mal aspecto general, que si el paciente tiene irritabilidad, letargo, hipotonía, si hay algún grado de deshidratación severa, ya sea por vómitos persistentes, por un cuadro de diarrea o la misma sudoración que nos puede llevar a una deshidratación. Y si hay dudas sobre el cumplimiento del tratamiento en casa, esto quiere decir que si el niño no está en las condiciones adecuadas para que sea tratado en casa por los encargados o por sus padres, se debe considerar que sea hospitalizado para que se le dé el manejo. En cuanto al algoritmo de la caja, vamos a tener que se va a dividir en dos, exceptuando la parte de los neonatos. Entonces, aquí lo va a dividir en el lactante febril de 29 a 56 días y en este caso en el lactante febril de 57 a 90 días. Entonces, en el lactante febril de 29 a 56 días debemos considerar si el paciente luce séptico o luce bien. En un paciente que luce séptico, se debe realizar el tamizaje por sepsis completo. La caja nos dice que el tamizaje por sepsis va a ser un hemograma, la PCR, la procalcitonina y dos hemocultivos, un examen general de orina y más un urocultivo en pacientes mayores a 72 horas. Eh, el líquido cefalorraquídeo con PCR de herpes y enterovirus, electrolitos, pruebas de función hepática y la glucosa. Entonces, si en este caso el paciente luce séptico, se va a iniciar ampicilina más aminoglucósido. Y se debe iniciar aciclovir en los lactantes con factores de riesgo por herpes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que haya una prima infección materna periparto, que sea por convulsiones o que se encuentren lesiones en piel y en cuero cabelludo, perdón. Si se piensa o bien se sospecha que es por meningitis, se debe sustituir el aminoglucósido por cefotaxime, que sería 50 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, y ampicilina a 300 miligramos por kilo al día. Este paciente se debe hospitalizar para continuar su manejo. En el caso de que el paciente luzca bien, tenemos dos probabilidades, que sea por bronquiolitis, que como dije anteriormente va a ser por el virus respiratorio sincitial y es muy común en los lactantes, o que no haya un foco.
Entonces, en la bronquiolitis se debe realizar un examen general de orina y se debe considerar terapia de fluido. Si el ego está alterado, se debe completar el tamizaje por sepsis, que fue lo que dije anteriormente, y se inicia tratamiento antibiótico con ampicilina más aminoglucósido. Igual, si se sospecha de meningitis, se debe sustituir este aminoglucósido por cefotaxime a la misma dosis y este paciente también se va a hospitalizar. En cuanto a si el paciente luce bien y no hay foco, se debe iniciar realizando el tamizaje por sepsis completo y está el paciente dividido igual en bajo riesgo y en alto riesgo. En el bajo riesgo se va a ingresar y el paciente se va a valorar en 48 horas para ver si hay cultivos y no se le da antibiótico, para ver, perdón, los resultados de los cultivos. Y en el alto riesgo se va a ingresar al paciente al hospital, se le va a iniciar el tratamiento empírico con ampicilina más aminoglucósido e igual si la sospecha es meningitis, se va a sustituir ese aminoglucósido por cefotaxima. En el caso del lactante febril de 57 a 90 días, igual se va a dividir en si luce bien o si luce séptico. Entonces, en este caso, en el paciente que luce séptico, el manejo va a ser igual, realizar el tamizaje por sepsis completo, se inicia ampicilina y si se sospecha, perdón, de meningitis, se debe sustituir este antibiótico por cefotaxime. Este paciente debe ser hospitalizado para el manejo. En el caso del que el paciente luzca bien y la sospecha es bronquiolitis, igual se realiza el examen general de orina. Si sale alterado, realizamos el urocultivo y de ahí seguimos los lineamientos según el manejo para una ITU. Y si no hay foco, debemos realizar el examen general de orina, más el hemograma, más una PCR. Igual valorar si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. En el caso de que el paciente sea de bajo riesgo, se refiere al EVAIS o la clínica para el seguimiento. Y en el paciente de alto riesgo se va a ingresar al hospital, se va a completar el tamizaje y se va a iniciar ampicilina más amicacina. En el caso de que el examen general de orina esté alterado, se debe realizar un urocultivo y igual se ven los lineamientos del manejo según para la ITU, perdón. Entonces, aquí que consideramos alto riesgo, la prematuridad, que haya leucos mayor a 20.000, la PCR elevada y la procalcitonina positiva y el líquido cefalorraquídeo alterado, que consideramos de bajo riesgo, que el ego esté normal, que haya un recuento absoluto de neutrófilos menor a 5.000, la PCR esté negativa y el líquido cefalorraquídeo esté normal. Entonces, en cuanto a las conclusiones, es importante tomar en cuenta la historia clínica, el examen físico, porque esto nos va a orientar en cómo clasificar ese paciente. Entonces, si es un paciente de alto riesgo, pues considerar la hospitalización y pues si es de bajo riesgo, considerar el manejo en casa. Además, si es de alto riesgo, se debe considerar el antibiótico empírico y los cultivos y los marcadores inflamatorios, pues esto nos ayuda a ajustar el tratamiento como tal. Entonces, si hay alguna alteración, se puede continuar con el tratamiento empírico o si es necesario cambiarlo. O en el caso de que no hayan alteraciones, pues se puede llegar a suspender. Y el uso racional de los recursos, pues nos hace referencia a que el manejo del lactante febril debe equilibrar la necesidad de evitar infecciones graves no tratadas con la reducción de la hospitalización y que el tratamiento sea adecuado al foco que nos está produciendo la fiebre como tal según las clasificaciones que ya hicimos anteriormente por una adecuada clasificación del riesgo y relacionado a la historia clínica y al examen físico.
esta sería mi bibliografía y muchas gracias por la atención.